Vamos a continuar, chicos. La última clase de inglés que tuvimos, les había comentado que consulten eh, consulten verbos regulares o regular verbs en inglés, ¿no? Regular verbs, verbos regulares. ¿Qué pudieron encontrar de característica en estos verbos? Un segundito, proyecto. Yo les había comentado anteriormente que hay los regular verbs and irregular verbs, verbos regulares e irregulares. ¿Cuál era una de las características o lo que pudieron ver acerca de la consulta de estos verbos? Deme un segundito, ya estoy descargando un... Mami, Pili. Bueno, a ver, vamos a continuar. Yo les había mandado a consultar específicamente los regular verbs. Los regular verbs son, o sea, son verbos, ¿no? Verbos regulares. ¿Qué entiende usted cuando decimos verbos en español? O sea, ¿qué entendemos nosotros en español cuando decimos verbos? Que se pueden conjugar. Pero más que se puedan conjugar, ¿qué es en lo que hacemos? Es una acción, ¿no? Cualquier verbo es una acción. Acción de llorar, acción de comer, acción de reír, de mirar, oír, sentir, saltar, jugar, brincar. ¿M? Es una acción que realiza ¿quién? El sujeto, ¿verdad? Como el sujeto, verbo y complemento, que eran eh, que son los complementos de una oración en español, ¿no? Pero en inglés también hay el subject, el verb and complements, que son las partes de una oración. Les había mandado regular verb porque son acciones que nosotros hacemos todos los días. Ver, saltar, jugar, comer, dormir, reír, todo aquello que se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, que sea verbo, que se pueda conjugar, como nos dice Liana, que sea un verbo, toda acción. En inglés están separados los regular verbs e irregular verbs, o sea, los regulares y los irregulares. Los regulares tienen una cierta característica que terminan en ed, que terminan en ed. ¿Por qué terminan en ed? Porque su escritura no, o la base de su escritura no va a cambiar. Por ejemplo, tenemos el verbo work. Y ustedes consultaron qué significa work. Vamos a hacer aquí una especie de cuadrito, ¿verdad? Gente, insertar. Ahí puede ser. Vamos a combinar.
Aquí tenemos el present, es decir, en un tiempo presente, un tiempo pasado, present past, present past, no me acuerdo si es con simple past, and meaning, significado. Meaning es significado, ¿no? Yo les había puesto aquí el primer verbo, que era work. What is the meaning work? ¿Qué significa work? Yo les había dicho que lean, se estudien, para que ustedes cuando encuentren una lectura en inglés, identifiquen primero el verbo. Usted, por ejemplo, si usted no sabe leer inglés, pero sabe el verbo, ya sabe de lo que están hablando. Ya sabe lo que, si ve un nombre y ve un verbo, ya sabe lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque el verbo representa la acción de lo que están haciendo. Si usted ya sabe, dice leyendo, llorando, pues ya sabe lo que está haciendo. ¿Qué era work? Trabajar. Trabajar, trabajar. Y el pasado de work, worked, ¿no? Este ed, este ed es lo que nos representa el pasado de estos verbos regulares. ¿Por qué digo regulares? Porque usted se da cuenta que la palabra work no cambió. La palabra work no cambió. Es más, usted solo aumentó las letras ed, o sea, ed. Usted solo aumentó estas letras. Al momento en que usted menciona estas letras, usted ya está hablando en pasado. Por ejemplo, ¿cuál es el personal pronouns? I, ¿se acuerdan? I, he, she, it's, we, you, they, que eso vimos las primeras clases. Entonces dices, I work, dice yo trabajo. Usted ya puede empezar una conjugación. Usted ya puede empezar una conjugación. Es más, a ver, hagamos acá otra. Dice, vamos acá, otra columna. Dice, muchos. Mm, ya, pues este un poquito para acá. No está así. Ahí no. Aquí vamos a poner la conjugación. ¿Se acuerdan? Entonces sería I, yo. He, él. She, ella. It, esto. We, nosotros, they, ellos. You, ustedes o usted, ¿no? Si se acuerdan en esa parte, I, he, she, it, we, you, they, que es lo que... Entonces ustedes ya con esos personal pronouns, ustedes ya pueden empezar a formar oraciones complementando con los verbos aprendidos. En este caso, el verbo work. Usted aquí ya está diciendo yo trabajo. I work, yo trabajo. Pero si dijéramos en pasado, ¿qué tendría que hacer? Aumentar ed, aumentar, yo trabajé. ¿Sí me están comprendiendo? Es igualito que el español. Igualito que el español. Por eso nosotros ya sabemos los personal pronouns I, he, she, it's, we, you, they. Incluso, si me están siguiendo en la pantalla, por favor, me confirman si están siguiendo para que no se pierdan mucho. Entonces aquí
Este es el personal pronouns. I, you, he, she, its, we, you, they, que es lo que vimos. Ahora estamos aprendiendo los verbos en presente y en pasado, para que usted ya pueda empezar a formar oraciones con el verbo work, que significa trabajar. Entonces, si digo I work, ¿qué estoy diciendo en español? Yo trabajo. Yo trabajo. Y si pongo I work it, Yo trabajé. yo trabajé, ¿no? Pasado. Pero no solo tenemos el personal pronouns I, tenemos el personal pronouns he. ¿Qué estoy diciendo ahí en español? He work, porque aquí es la S, he works. Yo trabajé. Yo, he no es yo, No. Él. él. Él trabaja. Él trabaja, ¿no? ¿Se acuerdan también que les había dicho por qué aumento la S? En he, en she y en it son terceras personas. Él, ella o esto son terceras personas. Y es una regla ortográfica que se aumenta la S cuando solamente hay he, she, it. Entonces, es una regla ortográfica. Tiene que poner la S después del verbo, pero solo en tiempo presente. Porque aquí si yo pongo work it, ya no pongo la S, porque ya está en tiempo pasado. ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Quién me traduce? Él, Él trabajó. él trabajó en tiempo pasado, ¿no? Él trabajó. ¿Y qué pasa si pongo she? Ella, Ellos trabajaron. ella, she es ella, ¿no? Ella trabajó. Ella trabaja. Si fuera en pasado, ella trabajó. She worked, ¿no es cierto? Asimismo, podemos utilizar con los demás personal pronouns. They worked. ¿Qué estoy diciendo? Ellos Ellos trabajan. trabajaron, ¿no? Está en pasado. El verbo está en pasado. Porque está ed al final de la palabra. Ellos trabajaron. They worked. Jenny me dice, ellos trabajan. They work. ¿Sí me están entendiendo la diferencia entre presente y pasado, verdad? Y los personal pronouns que ya vimos. Acuérdese, I, yo, he, él, she, ella, it, esto, we, nosotros, you, ustedes, they, ellos. Aquí cambio por we work. Nosotros Trabajamos. Nosotros trabajamos, ¿verdad? Y si pongo we work it, uno es nosotros trabajamos, y decía nosotros trabajábamos, ¿no? Trabajábamos en pasado. Y así me están comprendiendo esta parte, ¿no? Entonces, otro verbo, el que quieran, el que hayan consultado. Eliano, El running. run. Running. Run. What is the meaning run? ¿Qué significa run? Correr. Correr, ¿no? En pasado sería runner con doble N. Runner. Pasado, correr. Run, runner, run, runner.
El énfasis en ed, ¿no? Runner. Vamos con citas, ¿ya? ¿Qué significa correr? ¿Cómo conjugaríamos este verbo? Work o Eliana. Cualquier conjugación. He, she, it, we, you, they. Cualquiera de ellas. En presente o en pasado, no importa. ¿Cuál sería, Eliana? She room. He room. He rooms, ¿no? Porque recuerden que si estamos en tercera persona y está en presente, va la Yes. He rooms. Next verb, Jenny. Wherever verb. A ver, ¿quién tiene la mano? Help. Cualquier verbo. Jenny, repítame. Help. Verbo. ¿Cuál verbo? Sería ayudar. Help, ¿no? Help, ayudar. En pasado sería help. Helped, ¿no? Ayudaron. Ayudar, ayudaron. Y que ayudar. Una conjugación. Jenny. She. She. She help. Help en pasado o help en present. Present no past. Help, help, pasado. Ella ayudó, ¿no? She helped. She helped, una, she helped. La pronunciación que habíamos igual hecho anteriormente, ¿no? Así como yo estoy haciendo, ustedes van a hacer de 10 verbos que consultaron, solo 10, porque yo mandé 20, solo 10, las conjugaciones en presente y en pasado. ¿Me hago entender? Lo que ahorita estamos haciendo es recordando los verbos que ustedes hicieron. Ustedes mismos me están diciendo los verbos. Aquí también tengo la tarea de uno de ustedes, donde está planteado el presente, el past y el meaning, o sea, el presente, el pasado y el significado. Nosotros ya sabemos las conjugaciones. Yo, como en español, igualito. I, you, he, she, it, we, you, and they. Con estas conjugaciones vamos a poner el verbo en presente y en pasado. En these personal pronouns, en estos personal pronouns, unir el presente y el pasado, las conjugaciones, como por ejemplo en la parte de arriba de work, ¿cierto? I work, you work, igualito que el español, que es yo como, tú comes, él comen, ellos comen. ¿Se acuerdan cómo nos enseñaban en la escuela? A diferencia, vuelvo y repito, que con estos tres, he, she, it, cuando se habla en presente, se aumenta la S. Cuando se habla en presente, se aumenta la S. Solo en presente. He works. He works. Es una regla ortográfica. Esta es una regla ortográfica.
¿Ya? Solo en estos tres. He, she, it. En presente aumenta la S. Solo en presente. En pasado ya no. We work. Nosotros trabajamos. Ustedes trabajan. Y ellos trabajan. ¿Verdad? ¿Cómo sería en pasado? I work it, ¿cierto? You work it. Y todos aumentando aquí. Y aquí ya no cambia, porque como les había dicho que solo es en el presente donde se aumenta la S, ya no cambia aquí. He worked. Ya empezamos a conjugar los verbos. Conjugar. Igual que el español. Es más, el inglés es más fácil porque no existen varios tiempos como en el español, porque en el español que el pretérito, que el pluscuamperfecto, hay un montón de tiempos, ¿no? En inglés no. Presente, pasado y futuro. Hay unas dos más, que eso es un poquito más avanzado, y ya hablándolo muy técnicamente. It worked. Aunque este de aquí, si yo les pregunto, it worked, ¿tiene sentido si yo digo it worked? Esto trabajó. Recordemos, esto es una cosa, ¿no? El it se refiere a cosas o animales cuando no son considerados mascotas. Se utiliza el it, esto. Trabajó, mm, lógicamente no es lógico, ¿no? Porque si esto trabajó, no, pues si esto brilló, esto saltó, o sea, porque es una cosa, ¿no? Entonces, lógicamente no es, ¿cómo decir? Esto trabajó, estamos hablando de una cosa. Pero ahorita, para el ejemplo, les pongo así. Pero lógicamente no trabaja la cosa. Una cosa no trabaja. O excepto que esté diciendo a un caballito. Pero eso ya es complementar la oración. Work it and they work. ¿Sí me entienden lo que tienen que hacer? Empezar con las conjugaciones. Con las conjugaciones. Solo de 10 verbos. Usted me consultó 20. Solo 10 verbos. Por ejemplo, volvamos acá arriba. Tengo este verbo súper importante. Listened. Listened. What is the meaning listened? Cuando listen to me, please. Listen to me. Listened. What is the meaning listened? Escuchar. Escuchar. La teacher says, listen, please. Listen to me, please. Escúcheme, por favor. Escuchar, ¿no? Son verbos ya nos empiezan a quedar grabados. Listened, listening, play. A ver, aquí otra regla. Quiero que me pongan atención en esta regla, ¿no? Hasta ahí, claro, chicos. Claro, ¿no? Ya sabemos conjugar. Podemos utilizar en cualquiera de los personal pronouns el verbo en presente y en pasado. Ahora, me voy a bajar un poquito para acá para explicarles esta regla ortográfica. Es como decir que no tenga falta de ortografía, ¿ya? Tenemos el verbo play. What is the meaning play?
Jugar. Jugar, ¿no? Play, jugar. Play, jugar. El verbo en pasado es played. El verbo en pasado es played, ¿verdad? Aquí no cambia nada, significa jugar. Significa jugar. Aquí no cambia nada. ¿Por qué? Porque Y, la letra Y es una consonante. Es una consonante. Entonces, no cambia nada, aunque termina en I, play, played, aumenta de nuevo ed, ¿ya? Hay otra regla. Encuentro este verbo que está por acá. Try. What is the meaning try? ¿Quién tiene este verbo? What is the meaning dry? ¿No han escuchado en la publicidad? A veces también hay este verbo, dry. Secar, ¿no? Dry, secar. Por eso en esos locales de ropa que lavan la ropa, usted va a ver esta palabra. ¿Verdad o mentira? En las lavadoras de ropa, usted va a encontrar esta palabra, dry, porque son secadoras, son secadoras. Entonces, dry, ¿cómo es? Clothes dry, puede ser secar la ropa, ¿verdad? En cambio, en este verbo, el pasado se escribe así. Es un regular verb. ¿Por qué? Porque la base DR, la DR no cambia. ¿Pero cuál cambia? Cambia la I o cambia la Y por la I. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Escúchame con atención. ¿Qué sucede esto? Play termina con Y. Ride termina con Y. Pero al momento de cambiarles al pasado, la una queda igual y la otra no queda igual. ¿Por qué? Porque, a ver, voy a señalarles aquí, a ver, vamos, si puedo usar el lápiz ya. Porque la letra que está antes de la Y es una vocal, es una vocal. En cambio, la letra que está en el verb drive es una consonante. Letter R, la letra A y la letra R, letter R. ¿Ya? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo aplico esta regla ortográfica en el verbo play? No, espérenme. Play. Sí. Ustedes se dan cuenta que estoy juntando, ¿cuántas vocales estoy juntando aquí? Tres Tres vocales. vocales. Entonces, ortográficamente es imposible esto. ¿De acuerdo? Lo que no sucede con el verbo try. Esto está mal. Con el verbo try, en cambio, si tengo una consonante antes de la Y, por lo tanto, no me va a afectar al momento de transformarle en pasado. Y escribo try. ¿De acuerdo? Había otro verbo. Deme un segundito. ¡Emi! Venga un ratito. ¿Se acuerda usted del verbo que cambiaba la Y por la E? ¿Cuál era el otro verbo? Uno era play y el otro copy. Gracias, mija. Copy. Gracias.
Copy. ¿Cuál regla utilizamos aquí al momento de cambiarle el pasado? Copy, what is the meaning copy? Súper fácil. What is the meaning copy? Copiar. Copiar. ¿Cuál de las dos reglas ortográficas utilizaremos en este ejemplo? ¿Cambiamos la Y por la I o no cambiamos? Y el verbo se queda así. Tenemos otro verbo terminado en Y, copy. Pero según la regla ortográfica que les expliqué anteriormente, ¿cambiamos Y por I o no cambiamos y queda así? ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería el pasado? Sí, cambiamos. Sería copied o sería copied. Copied, como lo puso ahorita, Lice. ¿Por qué, Liana? Porque lo reemplazamos por lo que la Y le reemplazaba con con las vocales. Ya. Porque antes de la Y tenemos una consonante. Que antes de la Y tenemos una consonante. Por lo tanto, el cambio procede. ¿Ya? Aquí no, aquí tenemos una A. Entonces, si cambiamos sería A, E, I, E. A, I, E. Entonces, no quedaría. Entonces, es una regla ortográfica. Es como decir para que no tengan faltas ortográficas, como hablamos en el español, ¿no? Entonces, pilas con esto. El verbo en pasado cambia la Y por la I siempre y cuando la anterior letra sea una consonante. Y es una... ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ahora sí. Una vez que ya hemos aprendido algunos, vamos a ver, voy a ponerles otro verbo. A ver, déjenme subir acá. Yo veo aquí que este es otro fácil. Live. Ah, esta es otra regla. Ya me acordé. Esta es otra regla. Acá otra. Verbo live. 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 No live. Live. Porque I no es a, es I. La I suena I en inglés. Entonces, live. Y cuando terminen en BE, o sea, en BF, suena, perdón, suena como una F. Live. ¿Ya? Aquí hay otra regla. El verbo en pasado, si yo digo, en los regular verbs se aumenta ed, lo correcto o lo lógico sería poner así, porque se aumenta ed, pero esto está mal. Lo correcto es solo aumentar la i, la d. ¿Por qué? Porque ya está anteriormente la e al final. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el verbo close. What is the meaning close? Close the door, please. Cerrar. Cerrar. Como ya tenemos la I, o sea, la E, como ya tenemos la E al final, ya tenemos la E al final de la palabra en el presente, al momento de transformarle a pasado, ya no vamos a aumentar ed, ya no vamos a aumentar ed. ¿Por qué? Porque ya está la E ahí. Entonces solo sería closet. ¿De acuerdo? Esta es otra. Aquí en cambio ya no aumenta ed, aumenta solo d. ¿Por qué? Porque ya está la E antes. O sea, en el verbo original
ya está la E. Como este verbo. Arrive. Arrive, no es. ¿Cuál es el- Llegué, ¿no? Arrive, llegar. Pues es arribar, llegar. Aquí lo mismo. No podemos poner así, con doble E. ¿Por qué? Ortográficamente está mal. Solo sería di. ¿Por qué? Porque ya está la E en el verbo original. ¿De acuerdo? Nos volvemos a conectar, chicos.